Vos avísame, Gonzalo. Sí, profe, ya puede empezar. Bueno, hoy es el segundo encuentro de estadística descriptiva, chicos. Bueno, me gustaría que hagamos un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Habíamos definido estadística, es la ciencia que se ocupa de interpretar datos, básicamente, en nuestro caso, íbamos a referirnos siempre a datos biológicos, de ahí el nombre de la materia bioestadística. Habíamos dicho que la estadística en general se divide en dos partes, descriptiva e inferencial. Nosotros más adelante vamos a ver la estadística inferencial, que esta estadística se apoya en lo que ha encontrado la estadística descriptiva a través de las técnicas que estamos viendo ahora. Habíamos definido algunos términos básicos, fundamentales, para poder comprender de lo que se trata esta materia: población, muestra, variable, dato, parámetro, estadístico. Luego habíamos visto que tiene gran importancia clasificar a las variables que está tratando el investigador, y habíamos visto que podían ser cualitativas y cuantitativas. A su vez, dentro de las cualitativas había categóricas nominales y categóricas ordinales, y dentro de las cuantitativas o numéricas habíamos visto que las variables pueden ser discretas o continuas. Las discretas son las que provienen de conteos, toman valores enteros, y las continuas provienen de mediciones, de manera que son posibles infinitos valores entre dos valores cualquiera. Después habíamos visto que una vez que el investigador ha logrado sus datos, debe caracterizarlos, y eso se hace a través de la determinación de medidas resumen. Las medidas resumen son medidas de posición y medidas de variabilidad o dispersión. Dentro de las medidas de posición habíamos visto tres medidas de tendencia central, o sea, que marcan el centro de los datos, y eran la media, la mediana y el modo. Y otra medida que hemos explicado, ya no de tendencia central, pero sí de posición, los cuartos o cuartiles. Habíamos visto eh, cómo se determinaba la media, cómo se determinaba la media cuando los datos están organizados así en forma simple, cuando no están agrupados, y cuando ya comenzamos a tener un mayor volumen de datos, nos convenía condensarlos en tablas de distribución de frecuencia. Hemos visto la definición entonces de media y de media ponderada por la frecuencia. Luego la mediana, que es seguramente un término nuevo para ustedes, de cómo es importante tener ordenados nuestros datos para poder determinarlos. Entonces lo primero que se calculaba era la posición de la mediana. Una vez que se sabe el lugar que ocupa la mediana, nos fijamos cuánto es el valor de la mediana. Habíamos visto que era diferente si se trataba de un número de datos par o si el número de datos era impar. Después habíamos visto el modo o moda, que es el valor que se repite con mayor frecuencia. Habíamos definido los cuartiles. Habíamos visto en una recta numérica cuáles son el primero y el tercer cuarto. Habíamos definido que la mediana es el segundo cuarto, y habíamos
explicado el porcentaje de datos que hay a partir de los valores de los cuartos y de la mediana. El 100% de los datos está entre el máximo y el mínimo. El 50% de los datos que está menores están a la izquierda de la mediana y el 50% de los datos superiores hacia la derecha. Entre el valor mínimo y el primer cuarto está el 25% de los datos y hacia la derecha del primer cuarto está el 75% de los datos. Con respecto al tercer cuarto, hacia la izquierda de él está el 75% de los datos y hacia la derecha del tercer cuarto está el 25% de los datos de valores más altos. Entre el primero y el tercer cuarto está el 50% central de los datos. Bueno, habíamos encontrado con un ejemplo cómo se encontraba la mediana y el primero y el tercer cuarto, en los dos casos, con número de datos par y número de datos impar. Les habíamos dicho que en este curso únicamente vamos a encontrar la mediana y los cuartos para el tipo de variables de tipo discreta. Luego habíamos visto las medidas de variabilidad que también son necesarias para caracterizar nuestros datos. Habíamos definido la amplitud o recorrido, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Y habíamos hecho hincapié en que se entienda que en la medida que los datos son más dispersos, las medidas de variación van a tener valores más altos. Habíamos definido la amplitud, que era la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. Habíamos definido la varianza, que acá se las estoy señalando. Y habíamos visto que hay una fórmula de cálculo que es más sencilla, que nos simplifica el cálculo de la varianza cuando tenemos muchos datos. También habíamos enfatizado que la varianza jamás puede tener valores negativos. Sí puede tomar el valor 0 cuando todos los datos son iguales, pero jamás puede tomar un valor negativo. ¿Por qué? Porque fíjense en la definición, es una suma de valores que están elevados al cuadrado. También habíamos visto que cuando tenemos muchos datos y los datos están organizados en una tabla de distribución de frecuencia, hay una fórmula de cálculo para calcular la varianza, que se las estoy señalando acá. Entonces habíamos hecho tablas donde habíamos incorporado columnas con estos términos que están indicados en la definición. Habíamos elevado x al cuadrado, le hemos multiplicado acá en esta columna, la hemos multiplicado por la frecuencia observada. También necesitábamos la suma del x por f, que era el valor que toma la variable por la frecuencia observada. Luego habíamos definido el desvío estándar, que era la raíz cuadrada de la varianza, y cuyas unidades son las mismas en que se ha medido la varianza. Y finalmente definimos el coeficiente de variación, que es una medida de variabilidad, pero que es relativa a la media aritmética. En realidad es como un porcentaje de la media. Es adimensional y nos servía
para comparar variabilidad de distintas variables. Bien. Vamos a ver ahora, en este encuentro, las tablas de distribución de frecuencia que ya hemos venido hablando. Muchas veces, en general, el investigador recoge un gran número de datos. Estas tablas, el uso de las tablas de distribución de frecuencia, condensan la información y permiten visibilizar rápidamente qué es lo que ocurre con los datos. El investigador, mirando esa tabla de distribución de frecuencia, va a sacar varias conclusiones. Vamos a ver, en realidad, bueno, hay dos tipos de tablas de distribución de frecuencia. Una de ellas, y esos dos tipos de tablas son por el tipo de variable. Cuando la variable es discreta, vamos a tener una tabla de distribución de frecuencia, y cuando la variable es de tipo continua, otro tipo de tabla de distribución de frecuencia, que son bastante parecidas. En este ejemplo, vamos a presentar un ejemplo tomado del libro Estadística para las Ciencias Agropecuarias, que lo hemos adaptado a un ejemplo de tipo veterinario. Se han tomado 50 datos. ¿De qué variable? De la variable número de cirugías diarias que ocurrieron en una clínica veterinaria. En esta clínica, por ejemplo, están interesados en saber cómo va el negocio, qué información información podemos sacar. Una de ellas es sobre el número de cirugías. Puede ser el número de consulta, el número de animales que se tratan, en fin. En este caso, les ha parecido interesante, para saber la marcha del negocio, determinar el número de cirugías que ocurre cada día. Entonces, les ha parecido que 50 datos es un número importante. Entonces, durante 50 días se registró el número de cirugías que había. Acá están los datos. Entonces, el primer día del experimento, del estudio, se registró al final del día el número de cirugías que habían ocurrido. El primer día hubo 10 cirugías. El segundo día, 8 cirugías. El tercer día, 6 cirugías. Y así sucesivamente a lo largo de los 50 días. Fíjense ustedes que el último día del estudio no ocurrió ninguna cirugía. Pero vean ustedes, 50 datos son muchos, y el investigador no puede sacar una conclusión, no puede conocer las medidas resumen, y decide entonces hacer una tabla de distribución de frecuencia, porque le va a permitir visibilizar cómo está marchando el negocio, y va a poder, con esa tabla, saber cosas muy importantes. Si ve todos esos datos, sí, puede ser que se dé cuenta que hay un día que ha habido 0 cirugías, y que el mayor número que se ha registrado es 10. Pero bueno, eso es muy poco, entonces hacemos una tabla. En la tabla
de distribución de frecuencias, en la primera columna, que se llama X, escribimos todos los valores que toma la variable número de cirugías diarias. De menor a mayor, por supuesto, ordenamos nuestros datos y nos fijamos que 0 ha ocurrido una vez. Y eso lo consignamos en esta columna que llamamos F minúscula y que nos dice la frecuencia observada. Después, el número que sigue a 0 es 1. O sea, ha habido un día, miren, una sola vez ha habido una cirugía. Después, 2 cirugías. ¿Ocurrieron cuántas veces? 3 veces. Después el número 3 cirugías, 6 veces. 4 cirugías, 4 veces, 4 días. 5 cirugías, 4 veces. O sea, en la frecuencia observada registramos el número de veces que se repite cada uno de los datos. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Nosotros sabemos que nuestro experimento ha consistido en recoger la información de 50 días. Tenemos que tener 50 datos. Entonces, lo que se hace siempre es sumar esta frecuencia observada y tiene que coincidirnos, tiene que darnos 50 datos. Quiere decir que hemos transcrito correctamente nuestra información en la tabla. Lo que se hace después es una nueva columna. Fíjense que la hemos denotado como F mayúscula. Es la frecuencia absoluta, pero acumulada. Esta es frecuencia observada y esta es frecuencia absoluta y esta es frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se encuentra la frecuencia absoluta acumulada? A la primera frecuencia la copiamos tal cual la hemos observado, en el primer valor que toma la variable. Entonces ponemos el número 1. Luego sumamos, miren, sumamos a esta frecuencia, a este 1, le sumamos el siguiente valor de la variable y lo escribimos acá. 1 más 1, 2. Con el valor que sigue, 2 más 3, 5. ¿Sí? Sigamos. 5 más 6, 11. 11 más 4, 15. 15 más 4, 19. 19 más 9, 28. 28 más 8, 36. 36 más 7, 43. 43 más 4, 47. 47 más 3, 50. En esta columna hemos acumulado las frecuencias absolutas o frecuencias observadas, de manera que este último valor debe acumular nuestros 50 datos. ¿Han entendido, chicos, cómo lo hemos hecho? Sí, sí, profe. Sí, se entendió. Bien.
Luego incorporamos otra columna que se llama frecuencia relativa. La hemos denotado como F sub R. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? Es igual a la frecuencia observada sobre el número total de datos. Entonces, para el valor de la variable 0, la frecuencia relativa es igual a 1 sobre 50. Y eso me da 0,02. Lo leamos acá para enfatizar. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta, que es la frecuencia que se ha observado en nuestro experimento, en el número total de observaciones. ¿Sí? Era 0,02. Después, de nuevo, para el valor 1 de la variable, la frecuencia relativa de nuevo es 0,02 porque es 1 sobre 50. Para el valor 2 cirugías por día, la frecuencia relativa es igual a 0,06. ¿Por qué? ¿Cómo lo he encontrado? A ver. He dividido. 3 dividido en 50. Perfecto, perfecto. Y así sucesivamente. ¿Por qué me da 0,12? Porque he dividido la frecuencia en que había 3 cirugías en 50, ¿sí? Y eso lo repito a lo largo de todos los valores de la variable. Acá, en esta columna, que se llama frecuencia relativa por 100, esta, miren, he expresado esta frecuencia relativa multiplicada por 100, porque es frecuente que encuentren la información de la frecuencia relativa expresada como porcentaje, porque es como que es más fácil de comprender. ¿Qué significa este 2, por ejemplo? Que un 2% de los días ha habido 0 cirugía. ¿Ah? Un 12% de los días ha habido 3 cirugías. Acá hemos anotado algunas interpretaciones de la tabla. Bueno, básicamente estoy tratando de decírsela. Un 2% de los días hay 0 o 1 cirugía. ¿Sí? ¿Cuál? El 18% de los días hubo 6 cirugías. Todavía no hemos visto, lo vamos a ver en la próxima clase, pero por acá lo debo tener anotado, esto. Quiero que lo leamos con atención. Fíjense, la frecuencia relativa asociada a un valor de la variable puede ser considerada como una estimación de la probabilidad de que ocurra ese valor. ¿Ah? Por ejemplo, este 0,18, que está expresado acá como 18 porque lo hemos multiplicado por 100, quiere decir que hay un 18% de probabilidad de que ocurran 6 cirugías en un día. O también podemos decir que hay un 2% de probabilidad de que no haya cirugías o de que haya una sola.
¿Entienden eso, chicos? Ya lo vamos a ver, a ese término de probabilidad, lo vamos a ver en las próximas clases. Pero básicamente incorporen esto que habíamos señalado acá, que la frecuencia relativa puede ser considerada como una estimación de la probabilidad de que ocurra el valor de la variable que estamos en esta columna. También, volvamos acá a la tabla, a esta columna que se llama frecuencia relativa acumulada. Se obtiene, también se expresa como acumulación, como hemos visto recién, con las frecuencias absolutas acumuladas. Al primer dato lo copiamos. A la primera frecuencia relativa la copiamos y luego acumulamos sumando el valor siguiente. 002 más 002, 004. 004 más 006, 0,1. 0,1 más 0,12, 0,22. 0,22 más 0,08, 0,3. 0,3 más 0,08, 0,38. 0,38 más 0,18, 0,56. 0,56 más 0,16, 0,72. 0,72 más 0,14, 0,86. 0,86 más 0,8, 0,94. 0,94 más 0,06, 1. Siempre las frecuencias relativas, si las sumamos, una manera de corroborar que está bien es que nos tiene que dar 1, de manera que la acumulada tiene que llegar hasta 1. Algunas veces capaz que les da 0,99, 0,98, pero es por un problema de que no han colocado todos los decimales que deberían haberse considerado. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Y en la última columna, lo que se llama frecuencia relativa por 100, que es la expresión en porcentaje de estas frecuencias relativas acumuladas. Entonces, esto es 2%, 4%, 10%. Ahí, bueno, le hemos nombrado que hasta 30%, acá lo leamos, hay 30% de probabilidad que haya hasta 4 cirugías por día. Miren, como nosotros acumulamos estas frecuencias relativas, que eran una estimación de probabilidades, decimos, miren este número 30, que está acumulando las frecuencias de 0, 1, 2, 3 y hasta 4, decimos, por ejemplo, si nos paramos acá en 30, que hay hasta un 30% de probabilidad de que ocurran hasta 4 cirugías por día. ¿Sí? Si hasta 4, si hay un 30% de probabilidad de que ocurran hasta 4 cirugías por día, habrá un 70% de probabilidad de que ocurran entre 5 y 10 cirugías. ¿Está claro, chicos? Kiki, acá hay una pregunta que hicieron en el chat. A ver. Pregunta si puede sacar la frecuencia relativa acumulada dividiendo la frecuencia acumulada en los datos, en el número de datos.
Bueno, la definición de frecuencia relativa es eso justamente, la división de la frecuencia observada en el número total de datos. Esa es la definición de frecuencia relativa. Pregunta, a ver. No sé si Bianca querés directamente activar tu micrófono y preguntar en voz alta. Tal vez no te interprete yo la pregunta. Bueno, ¿yo he Bueno, entendido mal? No sé, a ver, veamos. o sea, si puedo sacar la frecuencia absoluta, que sería la frecuencia relativa absoluta, creo que sería. No, o son absolutas, que son estas, que son las observadas, o son relativas, que son estas. ¿Ah? Claro, la que está ahí la F mayúscula. ¿Esta? Pero, o sea, la F mayúscula con la R minúscula, esa. Frecuencias relativas acumuladas. Claro, yo decía si la puedo dividir, para sacarla a esa, si la puedo dividir a la frecuencia absoluta en número de datos. A ver, fíjate, si consideras que acá tenés 2 dividido en 50, te va a dar 4, ¿sí? 0,04, perdón. Si vos tenés 5 dividido en 50, bueno, te estoy marcando, te debería señalar este 50. Te va a dar 0,06. ¿Ah? O sea, sí se puede. ¿Ah? ¿Eso es lo que vos preguntás? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, creo que hemos dicho todo. No sé si me he salteado algún comentario. Entonces, imagínense ustedes la situación. Yo quiero que vean qué práctico que es organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencia. Cuando viene el investigador, ve estos datos, sabe, una de las primeras cosas que sabe es el tipo de variable de que se trata. ¿Qué les parece a ustedes? ¿De qué tipo de variable estamos hablando? Miren los valores que toma la variable, de 0 a 10. ¿Qué tipo de variable es número de cirugías por día? ¿Qué piensan ustedes? Eso es lo primero que puede ver el investigador o el que lea el trabajo del investigador, que ha realizado un conteo. Entonces, el tipo de datos del que está hablando es... ¿Discreto? Son datos corresponden a variables discretas. ¿Cuántos datos ha considerado? 50 datos, lo lee acá. Miren, usted se puede fijar, si considera esta columna, ¿qué es lo más frecuente que ocurra? ¿Qué número de cirugías por día? Viendo esa frecuencia observada o frecuencia absoluta, puede ver que rápidamente que el número más frecuente es 6, ¿no es cierto? 6 cirugías por día. Que 7, 8, 6, 7 y 8 serían es lo más frecuente que ocurra. Que no haya ninguna cirugía o que haya una ha sido muy poco frecuente. Y también que haya tantas como 10 también no es tan frecuente. Pero ven que ya el investigador sabe algunas cosas porque ha organizado sus datos, los ha condensado acá en una tabla y puede saber varias cosas. ¿Ah? Si después analiza las frecuencias relativas acumuladas, también sabe
que hay una mayor probabilidad, por ejemplo, acá hay una mayor probabilidad, lo vemos en términos de probabilidades, de que ocurran 6 cirugías. Y el número más bajo es 2, 0 y 1 cirugía. Ha sido muy poco frecuente. En fin, es una tabla que da mucha ayuda al investigador o al que lee el trabajo del investigador. Pero no nos detenemos acá. ¿Qué habíamos visto ya? Que teníamos que caracterizar nuestros datos. Y los caracterizábamos encontrando las medidas de posición y las medidas de variabilidad. ¿Se acuerdan de las definiciones? Si nosotros tenemos nuestros datos organizados en una tabla de distribución de frecuencia, vamos a necesitar esta definición de media, que se acuerdan cómo se llamaba, media ponderada por la frecuencia. Entonces, nos fijamos, ¿qué columnas necesitamos? Necesitamos una columna de multiplicación de los valores que toma la variable, o sea, X, por las frecuencias observadas. Entonces, vamos calculando. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 2 por 3, 6. 3 por 6, 18. 4 por 4, 16. 5 por 4, 20. 6 por 9, 54. 7 por 8, 56. 8 por 7, 56. 9 por 4, 36 y 10 por 3, 30. Ya tenemos esta columna X por F, pero ahora en la definición nos piden, fíjense que dice el símbolo sumatoria. Eso significa que tenemos que encontrar el valor total de esa columna. Entonces la sumamos. ¿Y qué valor hemos encontrado? Sumamos 0, más 1, más 6, todos estos datos hasta 30, y esa suma nos da 293. Y lo debemos dividir en la suma de las frecuencias. ¿Cuánto es esa suma de frecuencias? El número total de datos que nosotros tenemos. Entonces, nuestra media ponderada por la frecuencia va a ser igual a 293 sobre 50, igual a 5,86. El número promedio de cirugías diarias que ocurrieron en esa clínica veterinaria fue de 5,86. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Saber el valor, la media, es un dato muy, muy importante para el investigador. Pero para caracterizar a los datos necesitamos también encontrar las medidas de variabilidad. La medida de variabilidad más importante es la varianza. Fíjense acá qué columnas necesitamos para calcular la varianza. ¿Qué columnas necesitamos incorporar en nuestra tabla? Miren. Miren bien, X por F ya lo tenemos, ¿no es cierto? Y necesitamos la suma de X por F, el valor de la variable por la frecuencia. Acá nos damos cuenta que necesitamos los valores de la variable elevados al cuadrado. Entonces vamos a incorporar esta columna que se llama X al cuadrado. Son los valores de la variable elevados al cuadrado. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado, 4.
3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16, 5 al cuadrado, 25, 6 al cuadrado, 36, 7 al cuadrado, 49, 8 al cuadrado, 64, 9 al cuadrado, 81, 10 al cuadrado, 100. ¿Pero qué debemos hacer ahora? Una vez que tenemos esta columna de las x elevadas al cuadrado, tenemos que incorporar otra columna donde multipliquemos ese valor de la variable por la frecuencia observada o absoluta. La hemos puesto acá. Entonces, ahora nos movemos así. X al cuadrado por f. 0 por 1, 0. 1 por 1, 1. 4 por 3, 12. Y así a lo largo de toda la columna. Veamos esta. 81 por 4 nos da 324. 100 por 3, 300. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, este símbolo de sumatoria nos indica que tenemos que hacer la sumatoria, o sea, sacar el total de esa columna, que nos da 2019. Entonces, reemplazamos, ponemos 2019 menos, reemplazamos este valor, sumatoria de x por f, que era 293, y lo tenemos que elevar al cuadrado. Y hay que dividirlo en n. N es el número de datos que hemos recogido, que son 50, y todo eso dividido en n-1, es decir, en 49. Entonces, operando nos queda que la varianza es igual a 6,16. ¿Qué otra? No está puesto acá, pero ¿qué otras variables, qué otras medidas de variabilidad podemos determinar a partir de la varianza? A ver si alguien me puede decir. ¿Desvío estándar? El desvío estándar. A ver, ¿a qué sería igual el desvío estándar en este ejemplo? O sea, S, ¿a qué va a ser igual? La raíz cuadrada de 6,16. Perfecto, muy bien. ¿Lo podés calcular? Calculen, chicos, ¿a qué sería igual el desvío estándar? ¿Puede decir que da 2,48? La verdad que no lo tengo acá. Sí, ese es el valor correcto. A mí me da igual. Perfecto. Bien. ¿Qué les parece a ustedes la varianza 6,16? ¿En qué unidades estaría expresada? Hemos dicho que serían las unidades de nuestro estudio elevadas al cuadrado. Sería muy difícil de comprender. No sería cirugías al cuadrado. Por cirugías por día, todo al cuadrado. Entonces, pero cuando nosotros sacamos la raíz cuadrada, ese 2,48 va a ser 2,48 cirugías por día, cirugías diarias, ¿sí? Y a ver, les voy a pedir que calculen el coeficiente de variación. ¿Se acuerdan a qué era igual el coeficiente de variación? Lo busquemos acá arriba. Era otra medida de variabilidad, pero relativa a la media. Acá está. El coeficiente de variación va a ser igual al desvío estándar sobre la media
y multiplicado por 100. Según los datos de nuestro ejercicio, el desvío estándar va a ser igual a 2,48 sobre la media, que era 5,86 y por 100. A ver si alguien me puede decir cuánto da. Da 3,41 por 10 a la 49. No. No, deberías haber. No, hice mal, disculpe. 42,32 me da a mí. Sí, 42%. A mí también. Ese es el valor del coeficiente. Bien. Bueno. Muy bien. Pero también quiero que vean, que entiendan que más allá de una tabla de distribución de frecuencias, lo que se usa en estadística es expresar esta tabla de distribución de frecuencias en forma gráfica, porque las personas podemos interpretar rápidamente en una gráfica, por supuesto, si está bien realizada. Cuando se trata de una variable de tipo discreta, como es la que estamos tratando, número de cirugías por día, se representan esos datos de la tabla de distribución de frecuencia en gráficos de barras. En el eje de las Y se representa cualquiera de las frecuencias que nosotros hemos visto en nuestra tabla. Volvamos arriba. Podemos representar esta F, que era la frecuencia absoluta o frecuencia observada, esta F grande, esta F mayúscula, que era la frecuencia observada acumulada, esta F sub R, que era la frecuencia relativa, o esta F sub R acumulada. Cualquiera de ellas puede estar representada en el eje de las Y. Y en el eje de las X va el nombre de la variable. Entonces lo que se hace, acá en este ejemplo hemos representado la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces ocurría 0 cirugías por día? Una vez. Entonces, bueno, acá no está el número 1, está de 2 en 2 la escala, pero acá hemos representado, con esta barra, hemos representado que hay una vez que ha habido 0 cirugías por día. También, una vez ha habido una cirugía por día. 3 cirugías fueron observadas durante 6 veces. 6 cirugías, 9 veces. ¿Entienden, chicos, cómo se representan esas frecuencias? Les tiene que quedar claro que son barras que no se tocan entre sí, están separadas. Hay una barra para cada valor que toma la variable, desde 0 a 10. ¿Está claro? Y va a ser tan alta como marque la frecuencia, como indique la frecuencia. ¿Sí? ¿Lo entienden a eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y acá, bueno, acá para mostrarle la frecuencia relativa acumulada en función del número de cirugías por día. ¿Ah? Se obtiene una gráfica de este tipo. También son barritas que van marcando, separadas entre sí, y que van leyendo, van mostrando la frecuencia relativa acumulada que dice la tabla. Acá, por ejemplo, ahí se lee justo, marca que hay una frecuencia acumulada de 0,56 para el valor, hasta el valor de 6 cirugías por día.
¿Ah? Bueno, eso les tiene que quedar grabado a fuego, de que cuando la variable es de tipo discreta, la gráfica correcta va a ser gráficos de barras que no se tocan entre sí. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a las variables de tipo continua. Es algo muy característico el tema de las variables, el tratamiento posterior, cuando uno encuentra ya las frecuencias absolutas y relativas, es básicamente el mismo tratamiento que para las variables discretas. Pero hay algo que las caracteriza a estas tablas de distribución de frecuencia, y es que nuestros datos están clasificados en intervalos o intervalos de clase. Miren, en este ejemplo, que también está adaptado del libro de estadística para las ciencias agropecuarias, el investigador ha recogido 100 datos, tiene 100 lecturas. Miren, y fíjense que hay muchísimos valores, la mayoría tiene decimales. Es mucho más engorroso tener una idea de qué es lo que pasa con los datos estos a simple vista. ¿Cómo se han tomado estos datos? 100 datos de la variable producción diaria de leches de vacas criollas expresadas en litros. Entonces, se han tomado 100 datos y se ha medido, se ha sacado la leche de cada vaca y se ha medido cuánto producía la vaca ese día. 10,3 litros, 12,8 litros, 8,3 litros. ¿Sí? Miren qué difícil es llegar a una conclusión acá con este tipo de datos. Ni siquiera sabemos rápidamente cuál es el menor valor y el mayor valor, que antes con las variables discretas era mucho más fácil de ver. Entonces, estamos ante una variable de tipo continua y no puede ser tratada como hemos visto en las variables discretas. Tenemos que tratar de simplificar estas observaciones. ¿Y cómo se hace esto? Agrupando los datos. Y a esos datos los vamos a agrupar en lo que se llaman intervalos o intervalos de clase. El investigador dice, uy, ¿qué hago? ¿Cuántos intervalos voy a considerar? Y es importante que el investigador decida que no sean ni muchos ni pocos esos intervalos. En general, acá hemos anotado que lo usual es que deberían ser entre 5 y 15 intervalos. Depende del número de datos que haya, depende de la amplitud de los datos. Si nosotros hacemos pocos intervalos, va a haber mucha concentración de datos en cada intervalo. Y si hacemos muchos intervalos, vamos a tener quizás, no vamos a lograr el objetivo nuestro, que era simplificar la observación. Entonces, es importante que lo primero que se decida es el número de intervalos que vamos a tener, que vamos a considerar. Ese número de intervalos es arbitrario. El investigador puede decir, bueno, voy a hacer 5, voy a hacer 8, voy a hacer 10 en forma arbitraria, pero hay algunas maneras de que no sea arbitrario. Por ejemplo, una de las maneras es encontrar la raíz cuadrada del número de datos. Acá tenemos 100 datos, la raíz cuadrada sería 10. Bueno, dice el investigador, voy a hacer 10 intervalos. Otra manera
no arbitraria es calcular el número de intervalos como logaritmo en base 2 del número de datos más 1. ¿Sí? En este caso, el logaritmo en base 2 de n más 1 va a ser el logaritmo en base 2 de 101 datos. 100 más 1, 101. Y eso me da aproximadamente 7 intervalos. El investigador también acá, en este tipo de variables continuas, debe ordenar los datos antes que nada. Debe ordenar los datos de menor a mayor y encontrar cuál es la amplitud o recorrido. Cuando se ordenan estos datos, se descubre que el mínimo valor es 6,3 y el máximo valor que hay es de 16 litros. Entonces determinamos la amplitud va a ser igual a 16 menos 6,3. Lo que es decir que la amplitud o recorrido es igual a 9,7. Entonces, si nosotros dividimos la amplitud, acá creo que, creía que estaba mal expresado. Si nosotros dividimos esa amplitud, que es 9,7, en el número de intervalos que hemos determinado, que consideramos que está bien, nos da 9,7 dividido en 7, nos da aproximadamente 1,4. La amplitud que va a tener cada intervalo va a ser de 1,4. Acá está nuestra tabla. Entonces, vamos a hacer 7 intervalos. Están acá los 7 intervalos de clase. Y tenemos que nuestro menor valor es, el valor inferior de nuestros datos es 6,3. Habíamos dicho que la amplitud del intervalo era 1,4. Entonces, decimos que el primer intervalo va a abarcar desde 6,3 hasta 7,7. Sin llegar a tocarlo, miren, este paréntesis que cierra acá, quiere decir que el intervalo va desde 6,3 hasta 7,7, pero sin comprender exactamente el valor 7,7. En el siguiente intervalo, el segundo intervalo va a ir desde 7,7 hasta 9,1, sin tocar 9,1. Irá hasta 9,0999, por ejemplo, pero no hasta 9,1. Recién en el tercer intervalo, el valor de 9,1 va a ser considerado. Entonces, en todos los intervalos, este paréntesis indica que se trata de un intervalo abierto. No sé si han visto eso en matemáticas ustedes, chicos, ahora en el curso. Sí, profe. ¿Sí han visto? Bueno. Y este intervalo es cerrado por la izquierda. De manera que, por ejemplo, acá, si consideramos este cuarto intervalo, va a ir desde 10,5 hasta 11,9 sin comprender el 11,9. ¿Está claro? Entonces, resumiendo, hemos encontrado que en estos 100 datos vamos a hacer 7 intervalos y que la amplitud de ellos va a ser de 1,4. El primer intervalo va a ir desde el valor mínimo de nuestros datos hasta 7,7. El segundo de 7,7 a 9,1, de 9,1 a 10,5 y así sucesivamente. El séptimo intervalo va a ir desde 14,7 a 16,1.
¿sí? O sea, yo me posiciono en el menor valor y le sumo 1.4, que es el valor, que es la amplitud de ese intervalo. ¿Está claro, chicos? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, bueno. Profe, sería 16,1 porque al 16 se lo toma como valor, ¿verdad? Sí, ¿sabés qué pasa? Como nosotros hemos redondeado acá, ves que nos da aproximadamente 1.4, nos pasamos un poquito, porque el valor más alto era exactamente 16, pero bueno, para no hacer un número decimal que era creo que 1.39, no sé cuánto, hemos aproximado y por eso, bueno, se nos ha hecho un poquito más grande, pero eso no afecta para nada el valor del intervalo o el objetivo de hacer una tabla de distribución de frecuencia, que es simplificar la información que hemos recogido. ¿Ah? ¿Sí, chicos? Bueno, entonces, ahora nosotros decimos, tenemos, este primer intervalo va de 6,3 a 7,7. Volvemos a nuestros datos ordenados, que bueno, lamentablemente acá no los tenemos ordenados, pero sabemos que el más chico es 6,3, que está acá. Capaz que deberías haberle mostrado estos datos en forma ordenada para que entiendan. Contamos cuántos datos tenemos en este conjunto de datos que estén comprendidos entre 6,3 hasta 7,7, sin tocar ese 7,7. ¿Ah? Y encontramos, ¿Profe? ¿sí? Ah, no, está bien. Es que habían hecho un comentario, disculpa, que habían hecho un comentario, pero no, era un error nomás de la alumna, así que no, no hay problema. Continúa nomás. Ah, bueno, si querés decirme para que ella entienda, no sé. No, 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 era ha calculado mal, ella lo pensaba que había un error en los números de intervalo en la suma, pero no estaba bien, no pasa nada. Continúa nomás. Bien, bien. Bueno, resulta que cuando nosotros vemos nuestros datos ordenados, estos 100 datos yo lo ordeno desde 6,3 hasta 16, encuentro que entre 6,3 y 7,7 hay 14 datos. La frecuencia observada es 14. Cuando veo el segundo intervalo, tengo los datos. Desde 7,7 a 9,1, ¿cuántos datos hay? ¿Qué les parece? 20. Hay 20 datos. Entre 9,1 y 10,5 hay 18 datos. Entre 13,3 y 14,7 hay 5 datos. Entre 14,7 y 16,1 hay 4 datos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos simplificar la información que hemos recogido. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar esto y vamos a encontrar lo que se llama esta X, que se llama marca de clase o punto medio del intervalo. Acá, mire. Se debe calcular en cada intervalo la marca de clase o punto medio del intervalo. ¿Cómo se lo calcula? Es el valor promedio entre el límite superior y el límite inferior del intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo de clase, ¿cuál va a ser la marca de clase? Ese valor promedio. 6,3 más 7,7 dividido en 2.
6,3 más 7,7 es igual a 14. Dividido en 2, 7. Para el segundo, 7,7 más 9,1 dividido en 2, 8,4. O simplemente ustedes saquen el primero nada más y después le suman la amplitud del intervalo. 7 más 1,4, 8,4. 8,4 más 1,4, 9,8 más 1,4, 11,2 más 1,4, 12,6 más 1,4, 14 más 1,4, 15,4. O, si les parece, saquen el promedio de cada intervalo de cada uno de los intervalos. O sea, límite inferior más límite superior dividido en 2. Para cada uno de los intervalos. ¿Qué significa ahora? Que todos, miren, estos 14 datos que medían entre 6,3 y 7,7, ahora van a ser considerados como que son 7, que valen 7. Estos 20 datos que tomaban valores entre 7,7 y 9,1, para ser considerados que son todos esos 20 datos con 8,4. De manera que hay, miren, acá lo hemos anotado, hay una cierta pérdida de información. Se considerará que todos los valores de cada intervalo tendrán el valor de la marca de clase, de manera que hay una cierta pérdida de información, pero va a haber una gran ganancia en la interpretación rápida, fácil, accesible de este conjunto grande de datos. ¿Entienden, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, lo que se hace ahora es determinar esta F mayúscula, que era la frecuencia observada o frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo acumulábamos? Copiábamos el primer renglón y sumábamos el que sigue. Entonces, 14 más 20, 34, más 18, 52, más 29, 81, más 10, 91, más 5, 96, más 4, 100. Entonces, cuando yo sumo las frecuencias absolutas, tengo que obtener el número de datos del que he partido, porque quiere decir que he pasado bien los datos a mi tabla. Y cuando acumulo, en el último valor de la variable, tengo que haber logrado el 100. ¿Sí? Es una manera de controlar. Después incorporábamos otra columna, que es la frecuencia relativa, que aquí era igual a la frecuencia absoluta dividida en el número total de datos. Entonces, va a ser 14 sobre 100, 0,14, 20 sobre 100, 0,20, 18 sobre 100, 0,18 y así sucesivamente. Siempre sumen las frecuencias relativas y siempre, sí o sí, tiene que dar 1. Si no suma 1 es que algo está mal. Después obtenemos las frecuencias relativas acumuladas, que es, al primer renglón lo copiamos y después sumamos. 0,14 más 0,20, 0,34. 0,34 más 0,18, 0,52. 0,52 más 0,29, 0,81. 0,81 más 0,1, 0,91. 0,91 más 0,05, 0,96, más 0,04, 1.
De manera que hemos hecho bien las cosas. Y lo que hacemos ahora es, ¿se acuerdan que hemos dicho que es usual expresar las frecuencias relativas como porcentajes? Entonces, multiplicamos cada una de estas frecuencias relativas por 100. 14, 20, o sea, 0,14 por 100, 14, 0,20 por 100, 20, y así sucesivamente. Así como hemos comprobado que la suma de todas las frecuencias relativa nos tenía que dar 1, cuando sumamos las frecuencias relativas multiplicadas por 100, por supuesto, nos tiene que dar el 100%. Y también a las frecuencias relativas acumuladas se las expresa en porcentaje, de manera que tenemos que obtener este 100% a medida que hemos acumulado los distintos valores que va tomando la variable. ¿Ah? Entonces, bueno, las mismas consideraciones que cuando hemos visto el ejemplo anterior de variables discretas. ¿Ah? Hay un 14% de producción diaria en 7 litros, hay 20% de producción diaria de 8,4 litros, miren ustedes, hasta 11,2 litros, hay un 81% de datos, y así, básicamente, bueno, es cuestión de practicar y de interpretar lo que se ve en la tabla de distribución de frecuencia. Así como nosotros hemos representado gráficamente la variable de tipo discreta, también, no, estoy salteándome algo importante, y es que a partir de la tabla de distribución de frecuencia para variables continuas, también podemos encontrar la media ponderada por la frecuencia y la varianza, ¿sí? Lo teníamos, creo que no he puesto los valores, pero si volvemos al ejemplo anterior, bueno, eso es una falla, ve del apunte que no he puesto el valor. Miren, la media ponderada de la frecuencia es igual a la sumatoria de X por F sobre la sumatoria de F. ¿Cómo hemos encontrado acá la sumatoria de X por, el producto de X por F? Hemos multiplicado la frecuencia observada por la marca de clase. ¿Entienden? Entonces, nosotros consideramos que esos 14 datos que estaban incluidos en este intervalo han tomado el valor de 7. Entonces multiplicamos 7 por 14 igual a 98. En el segundo intervalo hemos considerado que estas 20 vacas han producido 8,4 litros. 20 por 8,4 me da 168. Bueno, así sucesivamente a lo largo de todos los valores de la variable. Y como nos dice la definición, tenemos que sumar sumatoria de X por F. El valor total de X por F es 1024,8 dividido en la suma de las frecuencias, que es igual a 100. ¿Qué les parece entonces? ¿Cuánto va a ser la producción promedio de leche diaria de estas vacas criollas? 1024,8 dividido en 10,24 litros sería. Exactamente. 10,24 litros es la producción promedio de esas 100 vacas. ¿Sí? Y ahora,
igual que en el ejemplo anterior, volviendo a la fórmula de cálculo para varianza, necesitamos una columna de los x al cuadrado. Entonces, encontramos los x al cuadrado, 7 al cuadrado, 49. 8,4 al cuadrado, 70,6. 9,8 al cuadrado, 96. 11,2 al cuadrado, 125,4 y así sucesivamente. Pero nosotros, según la fórmula, necesitábamos, fíjense acá, multiplicar esos x al cuadrado por las frecuencias observadas. Entonces hacemos esa nueva columna de x al cuadrado por f y hacemos, entonces multiplicamos x al cuadrado 49 por 14 me da 686. 70,6 por 20 me da 1411,2. 96 por 18, 1728,7. 125,4 por 29, 3637,8. Así hasta el último valor de la variable y el símbolo de sumatoria que decía la fórmula nos indica que tenemos que encontrar este valor total, que es 10.979,9, que yo, chicos, disculpen, me he olvidado de calcularlo. No sé Tengo, si tengo los valores ya, profe, si querés. Bueno, entonces vamos a reemplazar en esta fórmula de cálculo. ¿Ah? Va a ser la sumatoria de x al cuadrado por f era 10.979,9 menos la sumatoria de x por f, que era 10.000, no me acuerdo. 1024,8. 1024,8 elevado al cuadrado sobre n, que en este caso es 100, y sobre n menos 1, que es 99. Entonces, bueno, ya lo vamos a completar a esto, después les voy a poner ahí los valores. Si no hice mal los cálculos, la varianza me da 4,83 y el desvío estándar, que es la raíz cuadrada, da 2,20, redondeando siempre a 2 decimales. Bien, 2,20 litros por día. Litros por día. Pero bueno, esto tómenlo con pinzas porque quiero chequear los cálculos, lo hice rápido nomás, pero debería dar algo similar. Perfecto. Queda tarea para la casa que lo calculen y chequen entonces. Y bueno, eso que la verdad puede quedar para ustedes. Acuérdense que la varianza jamás le va a dar negativa. Si les da negativa, rehagan porque algo han hecho mal de seguro. Bueno, así como las variables discretas tienen el gráfico típico de las frecuencias, que es el gráfico de barra, en el caso de las variables de tipo continua, el gráfico que las caracteriza se llama histograma y también polígono de frecuencia. En los histogramas y en los polígonos de frecuencia también se grafican todas estas frecuencias que hemos visto, frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas en el eje de las y en el eje de las x la variable. Bueno, acá hemos puesto la producción de leche que estaba en litros y en este primer gráfico hemos puesto la frecuencia relativa. Entonces, acá las barras, acá se grafica el intervalo que iba desde 6,3 a 7,7, ¿sí? Y la marca de clase que era 7. Y se eleva una barra hasta la frecuencia que marca
que leemos en la tabla, que era 0, por ejemplo, para el primer intervalo, ¿cuánto era la frecuencia relativa? 0,14. ¿Ah? Algo no está bien. No está bien este gráfico. Capaz que he puesto mal el nombre de los ejes. Bueno. Hay un error acá. Capaz que el número, los valores del eje de las X están mal puestos. Del eje de las Y, perdón. Entonces, lo que se hace es marcar el intervalo y hacer una barra hasta la altura de la frecuencia relativa. Así para cada uno de los intervalos. ¿Saben cuál es el problema, chicos? No sé si se dan cuenta que he graficado 6 intervalos. ¿Ven? ¿Y cuántos tenían que ser? 7. Hay un error entonces acá. Miren, tendrían que ser 7 intervalos. Y bueno, lo he copiado de un libro en donde habían considerado un intervalo de clase menos. O sea, quédense con el concepto de que el número de intervalos es arbitrario. Bueno, y acá yo he considerado 7, no me he dado cuenta y he copiado del libro de 6 intervalos. Entonces, el histograma, que es este gráfico de barras que están tocándose entre sí, marca la frecuencia, cualquiera de las frecuencias que nosotros consideremos. Y se puede representar con esta línea lo que se conoce como polígono de frecuencia, que une las marcas de clase de los diferentes intervalos. Cualquiera de ellos dos, de los dos intervalos, está correcto. Está representando adecuadamente una variable de tipo continua, el histograma o el polígono de frecuencia, que lo usual es que se lo represente como acá, a los dos juntos. Bueno. Eso es todo lo que teníamos previsto para este segundo encuentro, chicos. Vamos a corregir este errorcito para la próxima clase. ¿Ah? ¿Han entendido? Sí, Sí, profe. Sí, Bueno. Disculpen esto de la representación gráfica tenía que hacerla de 7 intervalos, no de 6. ¿Ven? Eran 7 intervalos. Por eso no hay coincidencia. Ahí está presentado desde el segundo intervalo, ¿verdad? Me No, faltarían 14. porque a esos 100 datos, en lugar de 7 intervalos, se lo ha hecho en 6 intervalos. Ah, bien. ¿Entendés? Entonces su amplitud, la amplitud de todos ellos era distinta. Y por lo tanto el número de datos que se incluían en cada uno de esos intervalos es distinto. ¿Ah? Bien, profe. Entonces, ustedes pueden hacer como ejercitación, calcular las medias, las varianzas, el desvío estándar y corroborar que está bien lo que se ha calculado acá. Yo les quería mostrar, a ver, no sé si se ve ahí, chicos, que he cambiado de archivo. No, no se ve. No, profe. No, profe.
Tenés que compartir si querés pantalla, no compartas ventana. A ver. Dejar de presentar si querés. A ver, me Y voy compartir acá. toda tu pantalla. Yo quería esta. Resulta, chicos, que nosotros tenemos una cartilla que se llama de trabajos prácticos y que acá la hemos dividido para el cursado en lo que va para el primer parcial y para el segundo parcial. El primer práctico que está acá, está resuelto casi todo, es el práctico de estadística descriptiva. Nosotros, esto queda para ustedes, para que lo vean ustedes. Básicamente, nosotros le vamos a exigir lo que se les ha dado en estas clases teóricas, pero bueno, le quería mostrar por si quieren ir ejercitándose. Miren, por ejemplo, el primer ejercicio dice, la siguiente serie de datos muestra el peso en kilos de 25 terneros de la raza Charolais. Y están los 25 datos. Lo primero que preguntan es el tipo de variable que es peso de ternero. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tipo de variable es? Discreta. ¿Por qué? Cuantitativa continua. Peso de 25 terneros. Me interesaba mucho mostrarles este ejemplo porque fíjense, los datos en apariencia son discretos, porque como números enteros, 32, Ah, 35, son continuos. claro, Porque son pero no mediciones. vienen de conteos, vienen de medición, de peso. Entonces, pero algunas veces los datos pueden ser expresados pueden ser expresados así con números enteros, porque capaz que la balanza con la que este investigador ha determinado estos pesos no era muy precisa, por ejemplo. O a él le ha parecido que estaba bien expresarlos así, que era suficiente, y no poner, por ejemplo, 31,837 gramos, por ejemplo. Entonces, los he querido mencionar para que cuando lo primero que se les va a preguntar es el tipo de variable de que se trata. Entonces, no se dejen engañar por el tipo de números que vean. Ustedes piensen, para obtener estos datos, ¿se ha contado o se ha medido? ¿Sí? Y eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Ah? También les quería mostrar, acá por ejemplo, dice, calcule la media aritmética, la mediana, primero, tercer, cuarto. Pero en este tipo de variables continuas, nosotros no le vamos a exigir a los chicos de veterinaria la determinación de mediana ni de cuarto. ¿Ah? Porque eso solamente lo hemos dicho que lo vamos a ver para variables de tipo discreta, al cálculo de mediana y de cuartos. Bueno, si quieren vayan viendo esto, y lo que nosotros le vamos a exigir es lo que le hemos enseñado, nada más. ¿Ah? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe, muy claro. Bueno, esto es lo que quería comentarles. Bueno, la idea es... ¿Quieren preguntar algo? La idea es que en el próximo encuentro veamos